Este nuevo vídeo de esta semana, pues quiero hablar sobre qué son, por ejemplo, los makers y los takers, es decir, las diferentes tipos de operaciones que hay en lo que son criptomonedas. Por tanto, y como ya sabéis, he comentado ya antes de empezar, pues me gusta hacer este tipo de vídeos un poco prácticos. ¿Por qué? Porque si no sabéis aplicar lo que es la práctica, en la práctica lo que habéis aprendido en la teoría, al final no sabemos nada. Por tanto, seguramente que habéis escuchado alguna vez el término de maker y taker, pero no sabéis qué es en realidad. Son dos cosas muy simples y lo vamos a ir comentando ahora paso a paso. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ir viendo poco a poco qué significa la parte de maker y taker. Quiero enseñaros directamente aplicado a las criptomonedas, cómo funciona y demás. También quiero enseñaros la parte de las comisiones, cuánto nos cobran por ir en un sitio y en otro, que es muy importante. Y después lo vamos a ir viendo sobre todo la plataforma, que la tengo abierta por aquí. Vamos a hacer un breve análisis, vamos a ver dónde comprar, dónde vender y qué tipo de orden hacer, ¿vale? Por tanto, vamos a ir viéndolo por aquí rápidamente para que lo entendáis, ¿vale? ¿Qué significa ser un maker de criptomonedas o un taker de criptomonedas? Pues finalmente los makers son los que crean liquidez en el mercado. ¿Y cómo lo hacen? Pues directamente colocando órdenes limitadas, es decir, que no entran en sí, no le dan al botón y se abre la operación, sino que creas una orden en un sitio. ¿Para qué? Para que cuando el precio llegue, que se abra ahí. Y directamente los takers son quienes sí hacen esas operaciones en el mercado, le das al botón y automáticamente te compra o te vende en ese punto. Entonces, ¿qué ocurre? Estos términos de maker y taker no solamente hacen referencia a lo que es la parte de criptomonedas, sino que también lo podemos ver en mercados como por ejemplo Forex, en materias primas, en índices, en acciones, en todo tipo. ¿Qué es un maker y un taker, Miguel? Esa es la pregunta que quiero que quede clara aquí. Pues directamente, cuando creamos nosotros una orden y se ejecuta inmediatamente en el libro de órdenes, que también lo vamos a explicar ahora, eres un taker. Es decir, yo me vengo aquí, le doy a comprar, a mercado, compro en el punto en el que esté, en el precio en el que esté, y listo. Hace la operación y ya ha entrado en el mercado. Si soy un maker, es decir, que no hago la operación en el mercado, sino que la dejo puesta para que se abra en el momento que llega al punto, en la parte de límite, y yo pongo al precio al que quiero directamente que me abra esa operación, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre uno y otro. ¿Cómo funciona? Y aquí ya sí me voy a centrar un poco en la parte del libro de órdenes porque es un apartado muy importante. Ya hicimos un vídeo en YouTube sobre esto, pero me gusta repetirlo porque es muy interesante y sobre todo esta parte nos puede ayudar a predecir cuáles son los movimientos del precio en base a la oferta y la demanda. Por tanto, nos venimos por aquí y cómo funciona. En la plataforma de trading pues se puede ver un registro de todas las operaciones que se van realizando. Ahora lo vamos a comentar y os voy a enseñar dónde verlo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues nos permite a nosotros, a los traders, ver cómo es el activo de líquido en el mercado, es decir, cómo se va moviendo. ¿Por qué? Porque conociendo el volumen y pudiendo detectar también toda la parte de las tendencias y los movimientos, nosotros podemos ver realmente dónde hacer una operación o dónde colocarla para, cuando llegue en el punto, comprar ahí. Entonces, finalmente, la liquidez. ¿La liquidez del mercado qué es? Pues literalmente no es otra cosa que la facilidad que tú tienes para poder comprar y vender en un mercado. Por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin es muy líquido. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre hay oferta y hay demanda. Tú puedes comprar y vender al momento que quieras, a la hora que quieras. ¿Por qué? Porque hay muchas transacciones en el momento. Eso sería lo que es la parte de la liquidez. Entonces, realmente lo que hemos comentado del libro de órdenes, ¿qué sería el libro de órdenes? Es uno de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta durante nuestra operativa en un exchange. ¿Por qué? Porque un libro de órdenes lo que va a hacer es que no va a reflejar todas las intenciones de compra y de venta en un determinado activo del exchange. Por ejemplo, si yo quiero operar Bitcoin, el libro de órdenes me va a decir las órdenes que hay pendientes directamente en esta criptomoneda, ¿vale? Siguiente parte. Aquí. Cada una de estas intenciones que se crean a través de una orden, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí directamente se han estipulado las condiciones en las que se puede ejecutar. Por ejemplo, el precio de entrada y también la cantidad con que se quiere entrar. Yo cuando hago la orden límite, me vengo aquí para que veáis literalmente a lo que me estoy refiriendo.
Cuando yo hago una orden límite, puedo ver el precio al que quiero dejarlo puesto para que me compre y la cantidad de criptomonedas que quiero comprar ahí. Precio y volumen. Por otro lado, los exchange, ¿qué ocurre de criptomonedas? Pues que cuentan con un libro de órdenes para cada uno de los criptoactivos que podemos ver ahí. Entonces, de esta forma, a nosotros, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite tener acceso a un libro de órdenes específico para cada criptomoneda. No es lo mismo el libro de órdenes de Bitcoin que el libro de órdenes de Ethereum, que el libro de órdenes de cualquier criptomoneda. Esa es la parte más interesante de este punto, ¿vale? Entonces, para poder comprender directamente todos sus elementos y cómo usarlo correctamente, pues directamente os quiero enseñar. Primero lo vamos a ver aquí de forma teórica y ahora si queréis vamos a la plataforma. Vamos a hacer un análisis de una criptomoneda que tengo por aquí. Si queréis después podemos comentar por aquí por el chat, y hacemos varias de ellas para que podáis ver cómo se hace. Y os enseño cómo sería para hacer un análisis en base al libro de órdenes y dejar nuestra orden pendiente. Por tanto, ¿qué elementos forman el libro de órdenes? Aquí, literalmente, es un libro de órdenes de Bitcoin, ¿vale? Saqué una captura de Bitcoin y esto es el libro de órdenes de Bitcoin, que lo que he hecho es sacar una foto de esto que tenemos aquí, ni más ni menos. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos dos partes. Tenemos, primero, bueno, en realidad tres. Primero, tenemos los órdenes de compra o bid, es decir, directamente la oferta de ese punto ahí. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Esta sesión del libro de órdenes podemos encontrar todas las órdenes de compra realizadas por los traders. Es decir, cuando hacemos una orden de compra, directamente queda reflejada en ese apartado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se va a representar directamente el valor de la orden dada por los compradores. Es decir, directamente aquí ponemos el precio límite y aparece, ¿vale? Ahora os voy a comentar lo que es el precio límite y demás. Siguiente parte, si aquí tenemos la parte de oferta, las órdenes de compra, el bid, arriba tenemos lo que es de venta, el ask. Por ejemplo, yo pongo una operación ahí en venta y cuando llegue ahí, pues se liquidan las operaciones. ¿Cuál es la parte interesante? Pues la parte interesante es la cantidad en términos monetarios que supone cada operación. ¿Por qué? Porque si yo me vengo aquí, si os fijáis aquí, ¿qué ocurre? Al precio al que está, literalmente es a este que se encuentra en este punto. Este no es el de ahora, esto es una captura que saqué hace tiempo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues literalmente esta zona me va a decir puntos relativos donde el precio, donde es interesante ver el precio. ¿Por qué? Si os fijáis, os lo va a marcar de color rojo los que tengan mayor mayor valor, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis aquí, aquí tiene 0,08 Bitcoin, no te lo marca, pero 0,65 sí, un poquito más de medio Bitcoin. Después, punto interesante, medio Bitcoin, un Bitcoin. Aquí ya podemos ver una zona de resistencia fuerte. Cuando llega aquí el precio, hay muchos vendedores que van a vender directamente en ese punto. Y ya, si os fijáis en este punto, hay tres Bitcoin aquí en este punto. Así que, ¿qué ocurre? Que directamente desde ahí es una zona muy fuerte de resistencia donde van a vender muchos compradores, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el libro de órdenes? Esa es la principal pregunta que vais a estar todos los que estamos aquí en directo ahora. Pues porque dan información muy relevante a los traders. ¿Y qué información nos dan? Pues obviamente el libro de orden nos ayuda a conocer lo que es la presión entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Nos permite observar a nosotros si hay mucha gente queriendo comprar o mucha gente que quiere vender. Y esto obviamente con esta información un trader, una persona que haga operaciones con criptomonedas, pues puede ajustar su estrategia de compra y de venta en un nivel que le permita obtener beneficios. Si yo sé, por ejemplo, que cuando llegue a X puntos de resistencia se va a vender muchas criptomonedas, puede ser un punto de bastante influencia para mí para ver si esa zona puede romper o no, ¿vale? Adicionalmente, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Pues obviamente transparencia. ¿Por qué? Porque literalmente tú sabes en cada punto qué cantidad de Bitcoin se va a vender en el momento que vaya subiendo el precio o bajando el precio. Eso nos ayuda a nosotros bastante y lo vamos a explicar ahora detenidamente. Ahora, ¿cuáles son las características de un libro de órdenes? Pues obviamente que nos ofrece una visualización muy rápida de los precios del mercado, ojo con esto, tanto en compra como en venta. ¿Por qué? Porque nos permite conocer la liquidez y la profundidad de un mercado. ¿Cómo? Pues directamente nosotros podemos observar la cantidad y el volumen, de compra y de venta que hay y también la actualización. Si yo me vengo aquí, esto no es como la imagen que yo he seleccionado,
Eso está muy bonito, Miguel, una imagen aquí, perfecto, pero esto va variando. ¿Por qué? Porque las órdenes se van casando y se van consumiendo. Entonces, si os fijáis aquí, yo espero un poco y directamente lo que es el precio se va moviendo rápidamente. ¿Para qué? Para ver que se van agotando estas órdenes. Entonces, no es lo mismo hacer una operación en un libro. Por ejemplo, si os fijáis aquí, este es IOTEX, ¿vale? Aquí tiene menos liquidez que Bitcoin. ¿Por qué? Porque si os fijáis no va tan rápido. Si yo me meto ahora en el gráfico, ahora hacemos la comparativa. Literalmente el de Bitcoin va a tope. ¿Por qué? Porque tiene mucha más liquidez. Y esa es la parte interesante de este apartado, ¿vale? También es una herramienta que nos permite visualizar a nosotros de forma organizada, por así decirlo, el flujo de ventas y de compras de las criptomonedas. Por tanto, nos va a permitir a nosotros detectar resistencias donde hay grandes cantidades de compra o de venta y al igual en soportes. Por tanto, vamos a ver ahora literalmente cuáles son las diferencias entre, voy a terminar aquí, entre un maker y un taker en el mercado y ahora vamos a ver cómo usar el libro de órdenes en una operación, hacemos un análisis técnico y si os parece, pues os explico literalmente para qué sirve cada posición que tenemos en el mercado, cada tipo de orden que hay. Esto es Binance, esto es una cuenta que tengo yo de prueba, donde voy, eso, pues directamente yo os aconsejo siempre, pues, o empezar primero en demo o literalmente empezar con poquito capital para ir probando cosas y demás directamente desde este apartado. Entonces, desde aquí, ¿qué pasa? Como hemos dicho, aquí tenéis el precio directamente al que está. Este precio literalmente es el mismo que os va a aparecer aquí, al precio en el que está ahora mismo. Aquí, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues directamente las órdenes de venta. ¿A qué precio hay X cantidad de IOTEX, por ejemplo, aquí, que se quieren vender y aquí que se quieren comprar? Ahora os voy a explicar con el tipo de operativa cómo se forma este libro de órdenes y cómo se forma este libro de órdenes. Por tanto, para ir cerrando esta parte, existen 4 tipos de órdenes y los vamos a ver de una forma sencilla. No quiero ahora mismo aquí que os compliquéis la vida. ¿Por qué? Porque es una clase simple donde vamos a ver cómo usar el libro de órdenes y qué tipos de operaciones hay. Punto. Por tanto, ¿qué ocurre? Directamente desde aquí, nosotros podemos ver que las primeras órdenes que nos van a aparecer, cuando yo me he metido aquí, por defecto me aparecía esta ventana de este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo comprar literalmente desde aquí y puedo vender también a mercado. Ahora os lo explico. ¿Cómo hago yo para comprar a mercado? Es decir, yo soy un taker, ¿vale? Pues yo me vengo aquí y digo, vale, ¿qué cantidad de tethers? Porque esto está a la paridad de IOTEX con tether, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo me vengo aquí y literalmente si pongo 10 tethers, entro con 10 tethers. Si yo pongo 15, con 15. Con lo que queráis entrar, lo ponemos en esta parte. Y también tenemos aquí el porcentaje con el que nosotros podemos entrar en tethers. Lo movemos directamente aquí, que yo quiero entrar con el 50% de mis tethers. Le doy directamente aquí. Que yo quiero entrar con el 75, le doy aquí. Que quiero entrar con el 100, que quiero entrar con el 25. Pues así, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le doy aquí a comprar, automáticamente se me crea una orden a mercado. Soy un taker. Si ahora directamente lo hago en lo que es venta, si yo he comprado ya y quiero vender, me vengo aquí, maker, pues directamente puedo vender la cantidad X que yo quiera de esta criptomoneda, ¿vale? Ahora, las órdenes que serían maker, las dejamos puestas y a ver qué pasa si el precio llega a ese punto. Pues nos venimos aquí a este apartado de límite. ¿Límite qué significa? Pues literalmente ser un maker en el mercado. ¿Por qué? Porque existen órdenes límite de compra y órdenes límite de venta. No es lo mismo. Me explico. Nosotros, estas órdenes, ¿qué ocurre? Pues estas órdenes nos sirven para comprar directamente cuando el precio llegue a un punto. ¿Pero a qué punto, Miguel? Pues a un punto inferior, ojo con esto, inferior al que esté. ¿Por qué? Porque directamente tú vas a entrar aquí para hacer una operación cuando el precio caiga. Me explico. Tengo por aquí el gráfico y lo voy a ver. Si yo pongo, por ejemplo, aquí el límite al precio, por ejemplo, ahora mismo está a 2,75, ¿vale? Si os fijáis, si le doy a comprar, está por debajo de este valor, porque obviamente no puedo hacerlo si lo tengo por encima, siempre es por debajo. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto llega a 0,12237, si yo pongo aquí una orden límite y pongo una cantidad, le doy a comprar, cuando esto llegue a 1,116, aquí va a aparecer mi orden directamente. Y así es como se forma el libro de órdenes automático.
Siempre hay alguien que deja una operación puesta para que se compre. Por tanto, para resumir, lo interesante de una orden de compra limitada, ¿qué sería? Cuando el precio, imaginaros, aquí, por ejemplo, os digo, esta es una de las criptomonedas que nosotros estamos siguiendo. ¿Y qué ocurre? Pues aquí nosotros la vimos esta semana, aquí, ¿vale? Para que lo veáis directamente. Cuando el precio estaba por esta zona, ¿qué ocurre? Pues directamente yo veo que estoy en un entorno lateral. Es decir, yo veo que el precio está oscilando en torno a este apartado. Yo cuando veo que el precio va llegando a esta zona de resistencia, ¿cómo puedo usar yo una orden límite de compra? Eso es lo que quiero explicaros. Yo tengo aquí primera zona abajo, segunda zona arriba, me falta una zona aquí abajo. Si yo estoy en esta zona, yo digo, vale, si el precio llega a esta zona, yo quiero que cuando llegue a esta zona me compre. ¿Por qué? Porque puede ser una posible zona de soporte y el precio rebote hacia arriba. Entonces directamente yo me vengo aquí y pongo, imaginaros que quiero que el precio entre a 1,118. Yo me vengo aquí, pongo 1,118. Cuando llegue ahí, ¿qué cantidad quiero yo que me compre, Miguel? Pues vengo aquí, imaginaros, el 50% de todos los Tether o IOTAs que yo tengo aquí. Pues me compra automáticamente a este punto. Listo, yo ya me olvido y no tengo que estar 24 horas al día metido aquí. ¿Por qué? Porque ya se lo he puesto a mi plataforma y ya me va a hacer la operación sola. Ya puedo estar yo tranquilamente ahora en mis navidades y literalmente desde el móvil puedo ver y seguir mi operación. Este tipo de operativa, ¿para qué es bueno? Pues nosotros, por ejemplo, lo explicamos para la parte de swing trading, que swing trading no es otra cosa que abrir una operación hoy y cerrarla en 1, 2, 3 semanas. Directamente esto viene muy bien para personas que tienen poco tiempo o que tienen trabajo de 8 horas, que tienen niños, en fin, que tienen la mitad del tiempo del día ocupada. Entonces, ¿qué ocurre? Tú desde aquí puedes ver todo esto y ya directamente lo que puedes hacer es hacer la operación, pero seguirla desde el móvil. Y se puede abrir la operación a lo mejor a las 3 de la mañana cuando tú estás durmiendo. ¿Se ha abierto una operación cuando no estoy delante? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú has hecho un análisis previo y si ya ha llegado a ese punto es porque realmente tu análisis era bueno, ¿vale? Así que sin problema. Resumen de la orden límite de compra. Vamos a ir ahora con la límite de venta. La orden límite de compra, ¿qué ocurre? Cuando el precio está por encima, yo lo único que puedo hacer es, si está en esta zona, estipular un precio menor para que cuando llegue aquí, compre. Cuando yo voy a hacer una orden límite de venta, es lo siguiente. En lugar de comprar, vender. Me aparece exactamente aquí lo mismo, ¿vale? Obviamente cuando yo compro, compro Tethers. ¿Por qué? Porque la paridad a la que yo estoy comprando es Tethers. Cuando yo vendo, ¿qué vendo? Pues esta criptomoneda, ¿vale? Entonces, desde aquí, una vez que nosotros hemos hecho una orden, es decir, cuando hemos comprado ya, imaginaros que yo he comprado ya en este punto, ¿vale? Yo he comprado, lo voy a poner de otro color para que se vea bien. Imaginaros que yo he comprado aquí ahora. Si os fijáis, es una buena zona, ¿vale? Un análisis técnico de un entorno lateral alcista. Y yo compro en este punto. ¿Ahora qué ocurre? Pues directamente, si yo quiero vender, ¿dónde? Pues lo podéis pensar ya, ¿no? Bueno, Miguel, si antes has comprado aquí porque tenías la línea de soporte, lo normal es que vendas aquí, ¿no? Esta zona de aquí, más o menos, ¿qué precio tiene? Pues si esto sigue la tendencia normal, en torno a 1,153, pues por ahí va a estar la zona de compra, o sea, de venta, perdón. Yo pongo aquí mi precio y le doy a vender la cantidad que yo quiera. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Literalmente se vende ese precio a la hora que queráis. ¿Por qué? Porque imaginaros, no sé, yo os pongo siempre este ejemplo, cuando pasó lo de Reddit, ¿vale? En febrero o así, literalmente a nosotros nos cogió por la madrugada, yo estaba ahí dentro y estuve pues desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada perfectamente viendo cómo la subía. Pero ahí toda esta parte todavía no estaba bien desarrollada. Entonces yo tenía que estar para darle con el dedo. Si eso ocurre ahora, yo dejo mi orden límite de venta y cuando eso llega ahí, se vende la cantidad que yo quiera. Esto es una herramienta fenomenal. Para que lo entendáis, esto sería literalmente como un take profit. Yo pongo mi take profit en un punto, cuando llegue aquí, toca el precio, automáticamente Binance cierra mi operación, me llevo las ganancias y a otra cosa, ¿vale? Literalmente, esto es una entrada en swing trading analizando el gráfico lateral y con una operación en límite. Sencillo, ¿verdad?
Resumen de esto, ¿qué ocurre? Directamente nosotros lo que vemos es lo siguiente. Tenemos órdenes taker a mercado, a hacer una operación ahora mismo y entrar ahora mismo en el mercado. Esto no afecta al libro de órdenes. ¿Por qué? Porque yo entro aquí, pongo X cantidad de dólares o pongo aquí directamente el 50% de mis tethers y entro. Listo. Para vender, yo me vengo aquí y digo vender, pum, y en el momento que yo le dé, vende. Esto no afecta para nada a lo que es el libro de órdenes. ¿Qué sí afecta? Afecta lo siguiente, ¿vale? Me voy a la parte de límite y aquí ¿qué ocurre? Pues al precio, una orden límite de compra siempre es por debajo. Imaginaros que estamos en esta zona y yo digo, vale, creo que el precio va a caer hasta esta zona. Yo pongo aquí mi precio, en lo que hemos puesto, ¿vale? 1,18. Pongo la cantidad que quiera comprar y Binance automáticamente cuando llega abajo, pues compra la cantidad que yo he puesto. Si yo ahora quiero vender directamente igual, dejar la operación puesta y olvidarme de lo que ocurre, pues automáticamente yo me vengo aquí, le doy a vender y esto literalmente es un take profit. Lo pongo hacia arriba y en el momento que llegue arriba, aquí por ejemplo, si yo he hecho una entrada aquí, una buena zona todavía de compra, ¿vale? Me vengo y el take profit, ¿dónde lo pongo? Aquí, en la zona de 0,15. Yo pongo 0,15 la cantidad que quiero vender. Llega, se vende y yo puedo estar dormido, puedo estar tomándome las uvas, que ya mismo vamos a tomarnos las uvas. Puedo estar haciendo lo que quiera, pero no tengo que estar 24 horas delante de la pantalla. Esa es la clave de todo esto, ¿vale? Entonces, no es lo mismo hacer una operación con el dedito aquí que a dejarla puesta para que se liquide. Por tanto, Binance, ¿qué ocurre? Que te va a cobrar una comisión u otra dependiendo de si eres un taker o un maker. Esa es la parte interesante de esto. La parte buena de la operativa. Es decir, yo aquí no vengo a decir, vale, venga, sí, las criptomonedas son los mejores. Son los mejores, pero al final a mí me gusta ver la parte, entre comillas, fea de cómo uso esto, para qué lo uso, cómo lo uso y obviamente cuánto me van a cobrar a mí por entrar. ¿Me cobran mucho más por entrar orden a mercado o me cobran mucho menos por entrar a orden límite? Si me cobran menos orden límite, entro en orden límite. Si me cobran menos a mercado, entro a mercado. Esa es la siguiente parte que yo quiero ver aquí. Entonces, ¿qué pasa, Miguel? Yo si entro en Taker o Maker o esto que me has comentado, ¿qué me cobran? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va? ¿Qué ocurre? Tenemos que ir viendo los niveles en los que estamos en Binance, ¿vale? Yo esta cuenta que tengo aquí es una cuenta de prueba, ¿vale? Y creo que está en el nivel 0, no sé. Bueno, ahora lo miramos. Y os digo, aquí tenemos VIP 0 y esto lo que ocurre es que hacemos transacciones en 30 días por valor menor de, aquí, 1.000.000 de Binance USD, que sería, por así decirlo, el equivalente a los Tethers, pero de la marca Binance. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues literalmente si estás en este punto te da igual ser un maker o un taker porque te va a cobrar el 0,1%, ya sea maker o taker. Pero si nos fijamos la siguiente parte, si yo soy VIP 1, si yo soy VIP 2, si yo soy VIP 3, si yo soy VIP 4, si yo soy VIP 5, si yo soy VIP 6, es decir, aquí estoy hablando de VIP 6 como si fuese algo rápido, pero aquí fijaros la cantidad de transacciones que tenéis que hacer. Si después nos metemos en futuro, nos metemos en todo el rollo este, vais a ver que es menos, pero bueno, ¿aquí qué ocurre? Si os fijáis, siempre, desde que pasamos de este punto a VIP 1, ¿vale? Entonces te digo, aquí directamente, lo que os iba diciendo, tenéis el apartado de Maker, pues 0,09, ¿vale? Es menos porcentaje que si le damos a Taker, ¿lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros realmente estamos creando liquidez en el mercado, por eso Binance nos ayuda a operar mejor con menos comisiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estamos dando liquidez al mercado. Entonces, si yo pongo literalmente una operación en este punto, aquí, con la parte de límite, pues Binance me va a ayudar un poco mejor.